Hola, en este vídeo voy a resolveros el ejercicio 9 de la hoja de problemas de sistemas digitales, que dice así. Hay que diseñar un sistema secuencial que tiene una entrada binaria que vamos a llamar X y una única salida Z, que lo que hace el sistema es detectar tres o más unos consecutivos en la línea de entrada. ¿Vale? Aquí tenemos un dibujo, falta por dibujar la entrada de reloj, pero se supone que hay una entrada de reloj que va pasando por flancos consecutivos de subida y de bajada, de subida y de bajada. Normalmente consideraremos los flancos de subida como los flancos activos. Entonces, cuando llegue un flanco activo, en este caso de subida, miramos el valor de la entrada, ¿vale? Si es un 1, pues almacenamos, digamos, la información de que hemos detectado ya un 1. Si en el siguiente flanco hay otro 1, pues ya llevaremos 2. Y si en el siguiente detectamos otro 1, pues entonces ya habremos detectado 3. Entonces, en ese caso, la salida Z valdrá 1 porque los tres últimos datos de los tres últimos flancos son 1, 1, 1. En el momento en que se cuele, digamos, un 0, es decir, se nos fastidia la secuencia que queremos detectar, pues valdrá 0. De tal manera que el sistema secuencial solo es capaz de recordar las tres últimas entradas, ¿vale? Y la cuarta, la de hace 4 ciclos, se le ha olvidado ya. Solo almacena las tres últimas entradas. Entonces nos piden especificar y explicar los estados que tiene el sistema si lo implementamos como una máquina de Moore. El apartado B es igual, pero haciéndolo con una máquina de Mili, que es otra versión, otra modificación, otra variante. Y luego en el apartado C dicen elegir el tipo de máquina de estados que detecte la secuencia más rápidamente y ya que la hemos elegido, pues implementarlo con el menor número de puertas, ¿vale? Entonces vamos a pensar primero en el apartado A cómo hacerlo con una máquina de Moore. En una máquina de Moore, el valor de la salida, Z, solo depende del estado, ¿vale? Al ir recibiendo distintos valores de X, ceros o unos, el sistema va pasando por distintos estados. De tal manera que Z solo depende del estado, no depende de la entrada X que tengamos en un momento. Entonces, ¿qué estados tenemos? Pues un estado inicial, en el cual pues, es como reinicializar el sistema o no hemos detectado ningún 1. El segundo estado es cuando ya hemos detectado 1. El tercero es cuando ya hemos detectado 2. Y el cuarto es cuando hemos detectado 3, que es cuando se ha detectado la secuencia completa y por lo tanto la salida dará 1. Entonces podemos dibujar estos cuatro estados con cuatro circulitos, cada uno representa un estado. El estado 0, el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Cada uno de estos números, en este caso particular, representa cuántos unos consecutivos tenemos de los tres últimos que hay. Aquí hay una entrada de inicio, ¿vale? Sería equivalente a tener un botón de reset que reinicializa todo el sistema y borra toda, digamos, toda la memoria. Por lo tanto, vamos al estado 0. Por cierto, ¿qué significa esta barra? Pues cuando tengo dos valores, en la máquina de Moore se ponen dos valores. En el estado, la parte izquierda es el valor del estado o un identificador del estado y lo que viene a la derecha es el valor de Z, el valor de la salida, ya que hemos dicho que Z solo depende del estado. Luego puedo dibujarlos juntos en el mismo círculo. Luego, en el estado 0 la salida es 0, en el 1 también, en el 2 también, pero en el 3 ya tenemos tres unos, luego ahí la salida valdrá 1. Por otro lado, tengo estas flechas. Estas flechas son las transiciones, que dependen de las entradas. En este caso solo hay una entrada X que o bien vale 0 o bien vale 1. Entonces, si yo estoy en el estado inicial y recibo un 0, esto es una autotransición, porque sigo sin tener unos. Por lo tanto, recibir un 0 me quedo en el estado 0. Sin embargo, si recibo un 1, voy al siguiente estado. Ya tengo un 1. ¿Vale? Desde el estado 1, si recibo un 0, me fastidia la secuencia y es como volver a empezar y vuelvo al estado 0. Pero por otro lado, si desde el estado 1 recibo otro 1, voy al estado 2. Ya tengo dos unos. ¿Vale? Desde el estado 2, si recibo un 0, otra vez me fastidia la secuencia y vuelvo al estado inicial. Sin embargo, si desde el estado 2 recibo un 1, voy al estado 3 porque ya tendré tres unos detectados. En este caso particular,
recordemos que la salida valdrá 1. Entonces, si ahora ya tengo 3 unos, pero esto sigue funcionando, esto no se para. Entonces, si ahora vuelvo a recibir un 0, me vuelvo otra vez al estado inicial, porque me ha vuelto a fastidiar la secuencia. Pero si recibo otro 1, es como tener 4 unos, pero olvido el más antiguo, con lo cual sigo teniendo 3 unos, por lo tanto, me mantengo en el estado 3. ¿Vale? Y ese sería el diagrama de estados para este ejercicio como máquina de Moore. Vamos a pensar ahora hacerlo con una máquina de Mili. Si lo hacemos con una máquina de Mili, hay que reorganizar los estados de tal manera que ahora el valor de la salida z, la detección de la secuencia que nos interesa, 1, 1, 1, depende obviamente del estado, pero también depende del valor de la entrada x. De tal manera que ahora en el diagrama el valor del z lo colocamos en las transiciones, en las flechas, no en los estados, ya que no depende solo del estado, depende de la entrada X. Entonces, fijaos cómo ahora tenemos un estado menos. Vamos a tener otra vez un estado inicial 0, al cual se va de manera asíncrona, ya sea desde el inicio del problema o pulsando un botón de reset que no espera la llegada del flanco del reloj, simplemente pone automáticamente a 0 el sistema. Entonces yo estoy aquí, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pues mirad, si yo estoy en el estado inicial 0, no tengo ningún 0, perdón, no tengo ningún 1 detectado todavía. Entonces, si en este momento yo recibo un 0, que sería esta flecha de aquí, la salida vale 0 porque sigo sin tener ningún 0. Perdón, sin tener ningún 1. Y es una autotransición, una transición al mismo estado en el que estaba. Pero si yo recibo un 1, voy al siguiente estado. Fijaos cómo este 1 es la X que recibo y este 0 es la Z que todavía no he detectado la secuencia. Luego yo ya voy al estado 1, yo ya tengo un 1 detectado. Si yo ahora recibo otra vez un 0, me fastidia la secuencia, vuelvo al estado inicial, X vale 0 y Z también vale 0. Por lo tanto, vuelvo al estado inicial. Sin embargo, si ahora recibo otro 1, este 1 es este de aquí que estoy marcando, este 1 que recibo, yo ya tendría dos unos detectados, pero como todavía no tengo 3, pues la salida vale 0. Yo ya estoy en el estado 2. ¿Qué puede pasar en el estado 2? Pues que vuelva a recibir un 0 y vuelvo al estado inicial porque me fastidia la secuencia y obviamente z sigue valiendo 0, ¿vale? Pero aquí está la gracia, desde el estado 2, si yo recibo un 1, yo ya tendré 3 unos, los dos que tenía más el que acabo de recibir, por lo tanto, en este momento z valdrá 1. Es una autotransición del estado 2 al estado 2, pero que produce la salida de z igual a 1. Por lo tanto, este sería cómo hacer el circuito como Mili. Entonces vemos que aquí hay un estado menos, por lo tanto la detección de la secuencia se produce antes. Por lo tanto, en el apartado C lo voy a hacer como Mili. Vale, si yo tengo que almacenar tres estados, el 0, el 1 y el 2, lo normal es que yo los codifique en binario. ¿Cuántos bits necesito? Pues en este caso 2 bits. De tal manera que codificamos en binario. Los estados normalmente se codifican en binario puro, por lo tanto el estado 0 será el 0, 0, el estado 1 será el 0, 1 y el estado 2 será el 1, 0. Por lo tanto, 2 bits, por lo tanto, 2 biestables que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver cómo codificamos los estados. Es justo lo que acabo de explicar. La codificación en binario de los estados es que yo tengo tres estados, el S0, S1, S2 o el 0, 1 y el 2, y hay que codificarlos en binario. Los bits se codifican con las letras Q, ¿vale? Q1, Q0, de tal manera que el estado 0 es el 0, 0, el estado 1 es el 0, 1 y el estado 2 es el 1, 0. ¿Vale? Esa es la elección que yo hago. Por cierto, podría ser otra diferente, ¿vale? Pero lo habitual o lo más sencillo es codificar en binario igual que el subíndice que yo pongo aquí, ¿vale? Pero nada me impide decir que el estado de ese 0 es el 1, 1, el estado 1 es el 1, 0 y el estado 2 es el 0, 0. ¿Vale? Es una elección, pero hay que ser consecuente y lo más sencillo, ¿vale? Entonces elegimos codificar en binario puro el número del estado. Por otro lado, vamos a transformar el diagrama de estados
en una tabla de transición de estados, que es la misma información, pero en formato tabla. Esta tabla de transición me dice que dado el estado actual, S en el tiempo t, me calcula cuánto vale el estado siguiente, el S en el tiempo t más 1. Y además también me indica cuánto vale la salida en ese instante. Entonces, en esta tabla, ¿qué tengo? Tengo aquí el estado actual, S, codificado con los dos bits Q1, Q0, 00, 01, 10. ¿Vale? Por otro lado, en esta parte de la tabla veis que tengo dos números, ¿no? El número que está a la izquierda de la barra es el estado siguiente, codificado como Q1', Q0'. Es el estado siguiente, el estado al que apunta la flecha, ¿vale? Y el otro valor es el valor de la salida en ese instante, Z, en el tiempo t. Y luego veis que esta columna está dividida en dos. ¿Por qué? Porque depende de la entrada. ¿Cuánto vale el estado siguiente y la salida en función de la entrada X? Si X vale 0, tengo estos valores. Si X vale 1, tengo estos otros. Entonces, fijaos, si estoy en el estado 0, y la entrada vale 0, era la autotransición. Vuelvo al 0 y la salida vale 0. Si recibo un 1, voy al estado 1 y la salida sigue siendo 0. Desde el estado 1, si recibo un 0, vuelvo al estado 0 y la salida sigue siendo 0. Y si recibo un 1, voy al estado 2, pero sigue siendo 0. Y desde el estado 2, si recibo un 0, me quedo otra vez al estado 0 con salida 0. Y si recibo un 1 es cuando he detectado la secuencia. Por lo tanto, es la autotransición del 2 al 2 y la salida Z indica que ya se ha detectado la secuencia. Z vale 1. Entonces, esta tabla de transición, si queréis, la podemos reescribir desde esta otra forma. Es la misma información reestructurada, donde ahora yo tengo estas dos columnas, son los dos bits del estado actual. Aquí es el valor de la entrada X, ¿vale? Y de tal manera que tengo tres variables, ¿vale? Como tengo tres variables binarias, me salen 8 filas. Y tengo aquí las 8 combinaciones. ¿Qué es lo que tengo yo en estas dos filas de aquí? Tengo el valor del siguiente estado. Como los estados se codifican con dos binarios, es Q1', Q0'. Como vamos a implementar este circuito con biestables D, hay que escribir o calcular qué valor hay que colocar en la entrada de los biestables. Las entradas se llaman D. Entonces, el valor de D1 coincide exactamente con el valor que queremos que tenga el biestable. Por lo tanto, el siguiente valor del estado es precisamente el valor de la entrada del biestable. D1 es igual a Q1'. Y D0 para el otro biestable sería Q0'. ¿Vale? Y estos valores que tengo yo aquí codificados son estos de aquí. ¿Vale? Son los mismos, pero en formato de tabla. Y luego tengo el valor de la salida, ¿vale? Z, que como veis es función de tres variables. El estado, Q1, Q0, y la entrada, porque hemos dicho que es variable de tipo, o sea, máquina de estado de tipo mili. Aquí la única novedad es la siguiente, y es que hay tres estados, ¿vale? Codificado con 2 bits. Pero claro, si yo tengo 2 bits, yo realmente podría tener hasta 4, ¿vale? Habría un estado 3, 1, 1, 1, 1, que realmente no existe. Entonces, ¿qué pasa si los biestables valieran 1, 1? Es que eso no se va a producir nunca. Como es una transición prohibida o un estado prohibido, mejor dicho, que no se va a producir porque nunca hay estado 3 en este caso, aquí los valores de las salidas se establecen con valores prohibidos o valores don't-care o valores que nos da igual. Vamos a aprovechar estas X para simplificar más todavía el mapa de Karnaugh. Entonces tengo tres variables, Q1, Q0 y X. Esta X es la entrada, ¿vale? Fijaos que está en cursiva, no confundáis con esta otra X, que lo que significa es valor don't-care o valor prohibido, ¿vale? Tengo tres variables, Q1, Q0 y X, y tres funciones que tenemos que implementar. Por lo tanto, va a haber tres Karnaughs. El primero de ellos, D1 o Q1', en función de las tres variables. Como tenemos 8 filas en la tabla, nos equivale a un mapa de Karnaugh de 2×4. La primera variable, Q1, la pongo en las filas y las otras dos variables las pongo en las columnas. Recordad siempre aquí el cambio de orden en estas dos columnas, ¿vale? Entonces copiamos la columna correspondiente al D1 y es, como siempre, es muy habitual hacerlo como suma de productos, ¿vale? Entonces, al haber X, podemos aprovechar las X para hacer
los grupos más grandes, siempre y cuando, incluso podemos compartir las X, pero siempre cada grupo debe tener como mínimo un 1, ¿vale? Por lo tanto, me salen dos grupos, este grupo 0, perdón, 0 no, este grupo azul, quería decir, el grupo azul, Q1 se simplifica y mantenemos Q0 y X, es Q0 por X, y luego tengo el grupo rojo, en el cual Q1 vale 1, Q0 se simplifica y X permanece afirmado, es Q1 por X. Fijaos que aquí habría dos X juntas y podríais estar tentados de hacer un grupo de 2X, pero como este grupo no tiene ningún 1, sería un grupo redundante, un grupo que realmente no nos compensa elegir porque no sirve para nada. Por lo tanto, lo dejamos así, ignorado. En el caso del otro biestable, de 0 ponemos otra vez Q1, Q0 y X. En este caso solo hay un 1 que podamos aprovechar, por lo tanto no se puede simplificar, es simplemente el mini término que corresponde a la combinación 0, 0, 1, es decir, las variables que valen 0 están negadas y las que valen 1 están afirmadas. Es Q1 negado por Q0 negado por X. Recordad que aquí la rayita termina, es Q1 negado y todo ello multiplicado por Q0 negado, que no es lo mismo que multiplicar Q1 por Q0 y negarlo todo. Es diferente, así que cuidado con la rayita que debe terminar donde termina cada letra, ¿vale? Aquí lo mismo, podréis estar tentados de elegir las 2X para hacer un grupo de 2X, pero como no contiene ningún 1, no compensa. Sería un grupo redundante que no nos sirve para nada. Y por último, Z. Z tiene aquí un 1 al lado de una X, podemos aprovechar la X para hacer un grupo de 2. Y en este caso sale Q1 por X, ya que Q0 se simplifica, ¿vale? Una vez que tengamos las tres expresiones, veis que nos han salido, hay algún negador para las Qs, ¿vale? En las otras expresiones no hay negaciones, en la X, por ejemplo, no aparece nunca negada. Entonces, ¿cómo sería el circuito? Bueno, recordemos que los biestables hay que numerarlos, de alguna manera indicar lo cual es el biestable 0 y el biestable 1. Cada uno de los biestables D tiene una entrada de datos, este sería de 0, este sería de 1, y luego dos salidas, que es el valor del contenido en el biestable, Q0 y su valor negado, Q0 negado, y el otro biestable Q1 y Q1 negado. De tal manera que tenemos, por un lado, en el triangulito, que es compartido entre los dos biestables, la entrada de reloj. Este reloj es la señal de sincronización que va pasando de 0 a 1, de 0 a 1. ¿Vale? Aquí tengo la otra entrada, ¿vale? X. Aquí esta sería la señal que iría pasando de 0 a 1 según nos interese. Y por otro lado, aquí tengo la salida Z, que es la señal que se activa al detectar la secuencia. Habíamos visto que Z era el producto de dos términos. Por un lado, de X, que es lo que tengo yo aquí, y el otro término era Q1, ¿vale? Por lo tanto, la salida Q1 va a esta puerta AND y la otra entrada es el valor de X y esto es el valor de Z. ¿Y qué es lo que he puesto aquí entre la entrada y los biestables? Pues para el biestable 0 yo he establecido cuánto vale D0. ¿Qué debo poner delante del biestable? El valor de D0. Y era un producto, era un mini término, producto de tres términos, ¿vale? Las tres variables. Uno era X y el otro eran estos dos cables verde claro, que uno es Q0 negado y el otro era Q1 negado. Y fijaos que no me hace falta establecer o colocar negadores, porque el biestable normalmente me da los dos valores, el valor de contenido en el biestable y su valor contrario, con lo cual me ahorro los inversores. Luego, esta es la puerta lógica que establece el valor de D0 y por lo tanto del siguiente valor que contendrá el biestable 0. Respecto del otro biestable era una suma puerta OR de productos, puerta A. Entonces, en una de las puertas teníamos el valor de Q1, este cable es la retroalimentación, Q1 multiplicado por X, y en el otro biestable tengo este otro cable que viaja por aquí, que es Q0, y el otro valor que también es X. Luego es Q1 por X, Q0 por X, son estas dos puertas sumadas, ambas, por una puerta OR, y ese es el valor que se alimenta o se transmite a D1. Es el siguiente valor del biestable D1.
de tal manera que a medida que van pasando los biestables, a medida que van llegando los flancos del reloj y se van leyendo los valores de la entrada X, los biestables van pasando por distintos estados, que sería el 0, el 1 y el 2, y cuando lleguemos al estado 2 y se reciba el valor exacto 1 de X, la salida valdrá 1. En el resto de casos, la salida valdrá 0. Y ese sería el ejercicio 9. Espero que os haya gustado.